Continuamos. Con las preguntas nos va a ayudar a entender mejor esta parte. Hagamos acá. Varón de 24 años que hace 3 horas sufre un accidente de tránsito, está hemodinámicamente estable. Refiere dolor abdominal y náuseas. Examen, dolor abdominal en epigastrio, una contractura y una reacción peritoneal generalizada. Leucocitos 18.000. ¿Cuál es el órgano lesionado? Mira, para empezar, este paciente está estable. Le podemos pedir perdón. Sí, está estable. Le podemos pedir una tomografía, pero eso sería el manejo, pedir una tomografía, pero ¿qué te dice? ¿Cuál es el órgano lesionado? El órgano lesionado sería... allá, el páncreas. Cuando... El páncreas sería acá. Está la refiere a dolor abdominal, después de contractura y reacción peritoneal generalizada. Leucocitos 18.000. Sí. Ay, perdón, el vaso. Perdón, disculpen, me fui. Sí, recuerden, el traumatismo abdominal cerrado, el órgano más afectado es el vaso, ¿ya? Es el vaso. Y el segundo es el hígado, disculpen. El más frecuente es el vaso, el segundo es el hígado. Trauma abdominal cerrado. Ya listos. Chicos, ¿me escuchan? Paciente acude a emergencia por un traumatismo abdominal no penetrante. Y en su evaluación se encuentra, está hemodinámicamente estable. En el examen, el abdomen se evidencia una irritación peritoneal. En la tomografía con contraste encontramos un hematoma subcapsular esplénico que ocupa el 10% de la superficie. ¿Cuál es la decisión terapéutica más terapéutica indicada? ¿Cuál serán, chicos? Es un paciente que está hemodinámicamente estable, que ha sufrido un traumatismo cerrado, un traumatismo no penetrante, y en la tomografía se evidencia que hay un hematoma subcapsular esplénico de 10%, que ocupa el 10% de la superficie. Para acá hay que saber la clasificación del hematoma. El hematoma, pero con la lesión esplénica. Los grados son 1, 2, 3, 4 y 5. Grado 1. Cuando el hematoma cubre el 10%, menos del 10% de la superficie esplénica. El grado 2. Cuando el hematoma cubre el 10 al 50% de la superficie esplénica. El grado 3. Cuando el hematoma cubre mayor del 50% de la superficie esplénica. El grado 4. Cuando hay una devascularización mayor del 25% y menor del 75% y mayor del 25%. Y el estallido, el 5 es cuando hay un estallido esplénico, ¿no? Un estallido esplénico. Una devascularización total. Esto, el 4 y el 5 sí son quirúrgicos. Estos 3 pueden ser manejo médico. Estos 3 son manejo médico, el 4 y el 5 es manejo quirúrgico. ¿Ya? Acá ocupa el 10%. Ocupa el 10%, estamos en un grado 2. Y un grado 2 solamente haces observación. Listo. Los criterios para decidir la observación de un paciente con trauma abdominal, ¿cuáles son, chicos? El principal criterio para decidir si el paciente tiene que estar en observación es la estabilidad hemodinámica. Estabilidad hemodinámica. Y segundo, que no hay signos peritoneales. Los signos peritoneales. Pero principalmente esto, en el protocolo nos basamos principalmente en la estabilidad hemodinámica. ¿Cuál es la condición clínica que determina la toma de decisiones para ejecutar una laparotomía en un trauma abdominal cerrado? A ver, chicos, les he repetido hace ratos eso. Estabilidad hemodinámica también.
Cuando el paciente está inestable, tienen que entrar a hacer las operaciones sí o sí, ¿ya? ¿Cuál es la incisión de elección en un paciente que presenta una herida de bala en el abdomen? A ver, chicos, ustedes, Eric, Jair, ahí está internet, ¿no? Internet. A ver, ¿cuál es la incisión de elección en un paciente que presenta una herida de bala en el abdomen? Tienes que operarlo, entonces tienes que realizar una laparotomía con mediana. Muy bien, Eric. Varón de 20 años con traumatismo abdominal por arma blanca está hemodinámicamente estable, sin signos peritoneales. ¿Cuál es la conducta a seguir? Arma blanca. Está hemodinámicamente estable. ¿Cuál es la conducta a seguir en el tratamiento? ¿Mm? ¿Alguien quiere? Ya, acá es explorar. Muy bien, Carola. Tienes que explorar la herida. Tienes que explorar la herida. Claro, es un arma blanca. Se usa tomografía cuando el paciente está estable pero en el abdomen cerrado o por arma de fuego. Tomografía solamente en abdomen, cuando el paciente está hemodinámicamente estable en abdomen cerrado o en abdomen abierto por arma de fuego, ¿ya? Varón de 30 años de edad que llega de emergencia con un estado etílico, trauma abdominal penetrante por arma de fuego, está hemodinámicamente estable. Antiguamente se decía que todos los pacientes que están heridos, que sufren un trauma abdominal penetrante por arma de fuego, todo paciente debería entrar sí o sí a hacer las operaciones. Eso ha cambiado. Actualmente se dice, si está estable el paciente, puede tomarle una tomografía. Listo. Tomografía abdominal. ¿Ya? A excepción que obviamente pase la línea media, la bala, como les dije, pase la línea media. Hombre de 35 años de edad. Sufre un trauma abdominal abierto de arma de fuego, con orificio de entrada en el flanco izquierdo y salida por el flanco derecho. ¿Esto qué significa? Que ha pasado la línea media. Y si ha pasado la línea media, ¿cuál es la conducta recomendada? Cirugía. Muy bien. Cirugía. Muy bien, Eric. Cirugía. Paciente que sufre un trauma abdominal contuso, con inestabilidad. Ya dijo que está inestable. Y que no responde a cristaloides. Ya, pues, fácil. La parotomía. Vamos, muchachos. Niño de 5 años tuvo una caída de la bicicleta. Al examen, un hematoma en hipocondrio izquierdo. No reacción peritoneal. ¿Cuál es el órgano probablemente lesionado? ¿Cuál es el órgano probablemente? El vaso. Muy bien. Bien, Caroline. Bien, Eric. ¿Cómo se denomina al signo que sugiere rotura esplénica? Hay varios signos ya, pero el signo de acá es el famoso KER. ¿Saben algunos de ustedes de qué trata este signo? Es que por el estallido del vaso va a haber sangre intraabdominal, dentro de la cavidad abdominal. Y esta va a irritar el diafragma. Y este diafragma va a producir un dolor referido en el hombro. Es el dolor en el hombro por irritación del diafragma. Ya, pero en el contexto de un estallido esplénico. De las siguientes perforaciones del tubo digestivo de varias horas de evolución por trauma abdominal, ¿cuál es la de peor pronóstico? Claro, colon. Muy bien, Eric. Colon. Listo. ¿Qué lesión detecta la ecografía en pacientes con traumatismo abdominal cerrado? La ecografía va a detectar las lesiones principalmente de los órganos del vaso, del hígado, de las vísceras sólidas, ¿no? Perdón, de estos órganos. Y tercero, el líquido en cavidad abdominal. Ya, en el ECOFAS
el ECOFAST. ¿Qué puntos mide el ECOFAST? ¿En qué regiones? Busca el líquido libre. La región pélvica, muy bien. Bueno, más que todo, si quieres ser más exacto en el fondo del saco de Douglas, ¿no? O en el hueco pélvico, le dice. Otro, en el Morrison. Otro, en el perisplénico. Otro, en el pericárdico. Muy bien. Listo. Entonces, es acá, bueno, está bien, ¿no? Porque mide eso, líquido y en estos órganos. En estos órganos parenquimatosos, vaso e hígado. Durante la intervención quirúrgica de un paciente con traumatismo abdominal por arma de fuego, se evidencia la lesión hepática grado 2. Para controlar el sangrado se decide realizar la maniobra de Pringle. ¿Qué consiste la maniobra de Pringle, chicos? A ver. Perfecto, la compresión en el hilo hepático, oclusión transitoria del ligamento hepatodenal. En el ligamento hepatodenal vamos a encontrar tres estructuras que se comprimen. ¿Cuáles son? Arteria hepática, vena porta y la vía biliar. ¿Por cuántos minutos haces la maniobra de Pringle? De 15 a 20 minutos. ¿Ya? Máximo, o sea, comprimes 15 a 20 minutos, descansas 10 minutos a 5 minutos. Después comprimes 15 a 20 minutos. No más de 45 minutos. No puedes comprimirlo más de 45. O sea, sumas, no puedes comprimirlo más de 45 minutos. No, ¿ya? Porque vas a isquemizar el hígado. Mujer con diagnóstico de trauma abdominal cerrado. Ecografía, líquido libre en receso de Morrison. ¿A qué espacio anatómico corresponde? ¿Cuál es mejor dicho, te están preguntando, ¿cuál es el espacio de Morrison? Es el hepato renal. Trauma penetrante visceral, ¿qué órgano se compromete más? Trauma penetrante visceral, ¿qué órgano se compromete más? Lo dijimos, intestino delgado. Varón de 20 años que tuvo traumatismo abdominal contuso, rodillazo en abdomen, 48 horas después de temperatura de 39 grados, dolor abdominal, examen reacción peritoneal, leucocitosis 21.000. ¿Cuál es el órgano lesionado? ¿Cuál es el órgano lesionado? Te dicen que el rodillazo es en el abdomen, ¿ya? Y aparte dicen que hay fiebre y hay leucocitosis. Normalmente los rodillazos van siempre en la región de epigastrio, en la región de mesogastrio. A esa altura vamos a encontrar qué órgano, el páncreas. Ya está. Chofer de 50 años, sufre un trauma abdominal contuso por accidente de tránsito, permanece hemodinámicamente estable 6 horas después del accidente. 6 horas después del accidente. ¿Cuál es el órgano que se lesiona con mayor frecuencia? Vamos. Contesten Caroline, Eric. ¿Cuál es el órgano que se lesiona con mayor frecuencia en un trauma abdominal? Lo dije, ¿ah? Suprarrenal, bien, Eric, Aracho. Muy bien. Muy bien. Varón de 50 años que sufre traumatismo abdominal cerrado, teniendo como hallazgo operatorio un hematoma retroperitoneal en la zona 2. ¿Cuál es el manejo adecuado? ¿Cuál es el manejo adecuado, chicos? ¿Saben cuáles son las zonas retroperitoneales? Tenemos las... A ver, vamos a ver acá. A ver, vamos a ver. Creo que me voy a explayar mucho dibujando. Bueno, vuelvo. Son los riñones.
dibujito. Ya, más o menos así ya. A ver, para que me puedan entender un poquito. La zona 1 es esta parte de acá. Esta es la zona 1. Agarra los grandes vasos. La cava, agarra la aorta, agarra la cabeza del páncreas, agarra el duodeno. Ya, esa es la zona 1. La zona 2 agarra el colon, pero la parte, el colon derecho y el colon izquierdo, ¿no? Y agarra también los riñones. Esa es la zona 2. Y la zona 3 es esta de abajo, es la zona pélvica, más abajo. ¿Ya? Agarra la ilíaca interna, agarra los vasos que están en esa zona. Cuando hay una lesión en la zona 1, hay que entrar, sí o sí tienes que entrar. Tienes que entrar a operar, porque una lesión en los vasos, con esto, una lesión en el páncreas, tienes que entrar sí o sí. ¿Ya? En la zona 2, acá te puedes dar el lujo de observación, a menos que el paciente se inestabilice. Y en la zona 3 también, observación. La zona 3 es una zona sagrada para el cirujano, ¿eh? La parte pélvica. Ahí normalmente el cirujano entra con el cirujano de tórax y cardiovascular. Entonces, como les dije, estamos en una zona 2. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Observación. Listo. Un paciente con trauma abdominal en la cirugía de control de daños, la primera etapa, la laparotomía inicial tiene. Vamos a hablar un poco de las etapas, ¿ya? A ver. Espérate. Sí. Uno es el control de sangrado. Las etapas de la cirugía de control de daños, ¿ya? Cirugía de control de daños. ¿Cuáles son las fases, las etapas? Primero es el control del sangrado y contaminación. Control de sangrado y contaminación. La segunda etapa es la etapa de hay que estabilizar al paciente. Evitar que se produzca la famosa triada de la muerte, ¿no? Evitas que aparezca la acidosis, controlas o evitas que aparezca la acidosis, la hipotensión, coagulopatía, hipotermia, coagulopatía, acidosis, hipotermia, ¿ya? Y en la etapa 3 ya haces la cirugía, entra el paciente de nuevo a las operaciones y haces la cirugía definitiva, ¿no? Que puede haber una anastomosis, puede haber una restitución de tránsito, listo. Cirugía definitiva. A ver, para un paciente con trauma abdominal en la cirugía de control de daños, la primera etapa de la laparotomía inicial, tiene por objetivos control de hemorragia y control de contaminación. Se utiliza en la cirugía de control de daños, excepto, a ver, la cirugía de control de daños, cuando te digan cirugía de control de daños, se refieren a la primera etapa ya. Acá no haces anastomosis, acá no haces anastomosis, solamente ligas. Si está sangrando, ligas. Si hay una perforación, ligas, nada más. Ligas y ya. Pero la cirugía tiene que durar poco acá. 45 minutos, menos de 45 minutos. No haces restitución, no haces hilostomía, no. Acá lo que haces es ligas nada más. Controlas el sangrado y controlas la contaminación, únicamente. No haces anastomosis. Un paciente con traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable, lo más indicado para determinar la ruptura de la víscera sólida. ¿Qué haces? Para determinar esa ruptura de víscera sólida o líquido libre. Un ECOFAS. Muy bien, Caroline, el ECOFAS.
El objetivo principal de la ecografía en pacientes con traumatismo abdominal cerrado o no penetrante, traumatismo abdominal cerrado, ¿cuál es? Es detectar líquido libre dentro de la cavidad abdominal. En el manejo inicial del paciente politraumatizado, ¿cuál es la prioridad? Primero tienes que hacer el ABC, sí o sí. El ABC, eso es ley. A, B, C, D, E. El A, primero despejar la vía aérea, ¿no? Despejas. Haces hiperextensión del cuello, despejas la vía aérea. Y tienes que revisar la cavidad oral. Porque puede tener algún cuerpo extraño. Normalmente, ¿cuál es el órgano que causa más obstrucción de la vía aérea? ¿O cuál es el cuerpo extraño? La lengua, ¿ya? Ese es el maldito. B. Acá en la B lo que vas a hacer es ver que tenga una adecuada ventilación. ¿Ya? Que ves la ventilación, que esté respirando adecuadamente. La C, acá ves, no le mides la presión. Acá no le mides la presión. Acá tú tienes que explorar rápidamente que el paciente no esté sangrando. Tienes que identificar que no haya un gran sangrado evidente. La D, va a ver el déficit neurológico. Es sangrado, un sangrado evidente. ¿Ya? O sea, un corte en la pierna, algo en los brazos. De déficit neurológico. Checas el Glasgow. ¿No? Y la E, no chequeas el Glasgow por si acaso, tienes que ver si está despierto el paciente. Y la E es la exposición. Le quitas la ropa al paciente, le quitas la ropa y comienzas a mirarlo. Y ahí ves, ¿no? Si hay sangrado. La E de exposición. Ya, después que haces el ABC, ¿qué haces? El paciente llega a shock trauma, las vías. Le colocas dos vías periféricas. Lo primero, despejar la vía aérea. Perfecto. Despejas la vía aérea. ¿Cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en el paciente politraumatizado? La lengua, como le digo. La caída de la lengua. En un paciente politraumatizado, ¿qué exámenes radiológicos son básicos de pedir? A ver, chicos, ¿cuáles son los exámenes radiológicos que se le pide al paciente politraumatizado? Ahí están. Estoy hablando solo. Tengo sueño. A ver, Renzo. Columna y pelvis. Ya, falta uno. Son 3 exámenes radiológicos. No. Radiológicos. Tórax, para ver los pulmones, el corazón. La columna, para ver si hay una lesión en la columna. Y la pelvis, muy importante la pelvis para... si hay fractura de pelvis, probablemente haya fractura esté lesionada la vejiga. Y no es bueno colocar, no se coloca, está contraindicado colocar una sonda Foley si hay lesión de vejiga, ¿no? Listo. Paciente politraumatizado por accidente motociclístico. Responde a apenas estímulos dolorosos. Presenta una contusión del tórax y en el abdomen. Al examen, presión también inestable a 70-60, frecuencia respiratoria de 30, frecuencia cardíaca de 128, Glasgow de 5 puntos. Ya, pues si tiene un Glasgow de 5 puntos, ¿qué debes hacer ahí? Tú, claro, muy bien, Eric. Según la TLS, para heridas externas con sangrado profuso, ¿cuál es el manejo indicado? ¿Le haces torniquete? Compresión. Muy bien. Compresión. Seguimos. Un joven sufre accidente de tránsito, llega a trauma, shock en estado de coma. 80-50 la presión, frecuencia cardíaca de 118, frecuencia respiratoria 24, saturación 95. ¿Qué es lo primero que debe hacerse? El ABC. El ABC tienes que hacerlo primero. Colocas las vías. ¿Qué más? El ABC y las vías. En las preguntas no estaba el ABC, perdón, en las alternativas de esta pregunta no estaba el ABC y decía infusión salina. Recuerda, son dos vías periféricas. Donde tú quieras, pero son dos vías periféricas.
Varón de 18 años, sufre atropello por vehículo de transporte. El examen 70-40. Frecuencia cardíaca 100, frecuencia respiratoria 40, Glasgow 14, crepitación en la parrilla subcostal izquierda, abdomen distendido, equimosis en el flanco izquierdo, ruidos hidroaéreos abolidos, no se puede estabilizar hemodinámicamente, no se puede estabilizar hemodinámicamente, está inestable. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Vamos, falta poco. ¿Cuál es, muchacho? ¿Cuál es la conducta que si es un paciente que no se puede estabilizar, está hemodinámicamente inestable? Si está hemodinámicamente inestable, tienes que operarlo, tienes que rajarlo, la parotomía exploratoria.